Quiero mandarle un saludo grande a todos ustedes, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, a todos los participantes también. Bienvenidos a esta página, una página en cual está enfocada de decir solamente lo que dice las Sagradas Escrituras, la Biblia. En estos últimos días he tomado el tiempo de tomar la iniciativa de hablar de Mateo 28:19. Un capítulo muy discutido, muy enseñado, muy predicado. También es un capítulo que de verdad nos actualiza en entender la gran comisión que el Señor nos ha dado a toda la iglesia. No podemos negar de que la iglesia es visible y invisible, y sabemos que la iglesia genuina es aquella a la que se sujeta a la bendita palabra de Dios. Pero tampoco podemos negar que hay una historia del cristianismo en relación con la historia de la iglesia que se desarrolla desde antes de la creación y vemos su proceso desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Mateo 28:19 nos habla de la gran comisión, igual como Marcos 16 y también Lucas 24. Cuando se trata de entender cualquier de esos capítulos, que en este caso es el capítulo de Mateo, capítulo 28, verso 19, es necesario ejercitar la disciplina que se le da a todo lector de la Biblia en los seminarios, en los institutos o en la escuela dominical. Hoy tome esto como una clase dominical. Es necesario hacer una lectura de comparar lo que dice Marcos 16, lo que dice Mateo 28 y lo que dice Lucas 24 respecto a la gran comisión. Este es su hermano Orlando Castellanos a través de la página La Palabra de Dios. Es una bendición para mí estar aquí con ustedes de nuevo. Siempre estoy orando por ustedes y sé que ustedes también oran por su servidor. A ese análisis de los evangelios se le llama análisis sinóptico, de ser una comparación porque todos tienen algo similar estos evangelios que conservan las enseñanzas del Señor. Y entonces, esto nos permite a nosotros entender cómo los evangelios se complementan, o sea, los evangelios sinópticos, para entender exactamente qué es la enseñanza de Mateo 28, versículo 19. Para ello, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Los biblistas, los expertos en los evangelios sinópticos, si son exégetas posmodernos, toman una postura de hacer un análisis de redacción y ponen que el evangelio de Marcos es el más antiguo. Y después el Evangelio de Mateo como el segundo de los antiguos. Y el tercero, que no es tan antiguo como el de Marcos y de Mateo, ponen a Lucas. Ahora, sabemos que aún desde la postura del análisis de redacción, junto con las enseñanzas que contiene cada evangelio y las profecías del Señor Jesucristo, también los clásicos, los exégetas clásicos que han hecho no solamente un análisis de redacción, sino también un análisis de las profecías y también del vocabulario del maestro, un estudio geográfico también y cronológico de la vida de los apóstoles y de la vida de Jesús y de la vida de aquel mundo que existió alrededor de Jesús
de esa diversidad de culturas que había donde Jesús se desarrolló en Palestina en su predicación y su enseñanza. Se dice que Marcos es el más antiguo, luego Mateo y luego Lucas. Solo hay una contradicción. Muchos argumentan de eso y hasta se pelean. El análisis sinóptico es leer detalladamente qué es lo que dice Marcos, Mateo, Lucas respecto a la gran comisión. Hay una similitud. No quiero tomar mucho de su tiempo para ir leyendo y leyendo verso por verso. Pero si usted tiene un lápiz allí al alcance, una libreta, apunte los siguientes capítulos y los siguientes versículos. Mire, el Evangelio de Marcos, en el versículo 14, se dice que se le apareció Jesús a los suyos. Igual como lo encontramos en Mateo 28, versículo 17, que lo vieron, que lo miraron cuando se apareció. Y no como un fantasma, sino que los evangelios nos dicen que tiene carne y huesos. También Lucas 24, versículo 34, se les apareció. Y esto es algo común en lo que hay en los evangelios sinópticos. Los tres hablan de que Jesús, el de Nazaret, el hijo de María, el hijo de Dios, el hijo del hombre, se les apareció después de resucitar. Otro punto importante. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 15, también encontramos la palabra imperativo de fuerza de la gran comisión. Y dice, ir. Pero allí en Marcos 15, del capítulo 16 de Marcos, dice ir y predicar. O sea, lo que se distingue entre el siguiente evangelio, que también aparece la palabra ir, en el evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, ir y enseñar. Ir y enseñar es lo que dice allí. Ir y enseñar. Totalmente diferente, como dice Marcos 16, versículo 15, que dice ir y predicar. Pero también Lucas, en el capítulo 24, versículo 47, nos da a saber cuál es el mensaje de la predicación. Dice que Jesús les dijo que vayan y prediquen el arrepentimiento, el perdón de los pecados, la salvación en su nombre. Esto nos va a ayudar un poquito más a entender a cuál nombre se refería Jesús en Mateo 28, versículo 19, cuando dijo que aquellos que creyeran, de acuerdo a Marcos capítulo 16, versículo 16, dice que los que creyeran, se bautizarán, se salvarán. Y hay una conjunción y siempre une toda la oración, no se separa. Luego hablaré de eso en el futuro, pero ahorita hay que disfrutar las Sagradas Escrituras. Entonces, en el versículo 19, capítulo 28 de Mateo, también aparece la palabra bautismo, ¿verdad? De bautizar. Entonces, de sumergir en las aguas. Entonces allí aparece, también te enseña cómo bautizarlos. Acuérdense
El versículo 19 dice ir y enseñar. Entonces aquí se está enseñando cómo bautizarlos. Muchos discuten que este capítulo, este versículo 19 del capítulo 28 de Mateo no existe en los originales. Perdónenme, pero sí existe. Tanto en el texto griego y en el texto arameo. Entonces, cuando uno compara lo que dice el verso 19 en relación con el verso 16 del capítulo 16 de Marcos, dice que los que creyeran en su nombre van a expulsar demonios. Entonces, en este relato sinóptico, hasta aquí vamos dándonos cuenta que la palabra nombre se está refiriendo al nombre de Dios, quien lleva el nombre de su Padre. Y eso no hay discusión. También estaré hablando de eso en el futuro. Pero eso solamente se entiende cuando se estudia el nombre de Jesús en los diferentes léxicos del lenguaje hebreo que se va desarrollando en el transcurso de la identidad de la civilización humana, y quien practica ese vocabulario bastante como el arameo van a ser nada más que los hebreos, los israelitas, ¿verdad? Para el tiempo de Jesús, los judíos y los demás que andaban alrededor de él, que pertenecían a las otras tribus de Israel. Entonces, aquí se aclara un poquito más que se está refiriendo al nombre de Jesús. Cuando Mateo 28:19 dice que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no, del Santo Espíritu, se está refiriendo nada más que al nombre del Señor. ¿Cuál Señor? El que les dio el mandato. Sigamos leyendo aquí. En Lucas 24, versículo 37, o sea, ya aparece que en ese nombre se tiene que predicar no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. A todas las naciones. Hay algunos que se inclinan a unos comentarios viejos, bíblicos, de que el bautismo en el nombre de Jesucristo era nomás para los judíos, para los de la tribu de Judá, que fueron los que tuvieron más dificultad de aceptar a Jesús como el Mesías. Pero la Biblia no dice nada de eso. Esas son especulaciones. No olvidemos que la Biblia es el libro inspirado por el Espíritu Santo y es la palabra de Dios. Tengan cuidado con estos maestros, estos predicadores que les gusta imaginarse cosas que no dice el texto sagrado. El texto sagrado dice muy claramente que la predicación del arrepentimiento es en el nombre de Jesús y para el perdón de los pecados. Cuando usted lee esto junto con Marcos 16, verso 15 y 16, nos damos cuenta que esto concluye a complementar las palabras de Jesús de lo que enseñó para la gran comisión, y lo vemos después. Todo el libro y las cartas paulinas y del resto de los apóstoles y el libro de la historia hecho de los apóstoles, que no solamente judíos, pero gentiles se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. En el capítulo 28
eh, del Evangelio de Mateo. Se dice que esta conversación, este encuentro que tuvo Jesús de Nazaret con los suyos y les dio este gran mandato de la gran comisión como tradicionalmente se ha nombrado, pero aquí les da el mandato misionero, el mandato de su apostolado. ¿Verdad? Se dice que fue en un monte. Allí lo encontramos en el verso 16 del capítulo 28 y también lo encontramos en el verso 50 del capítulo 24. Pero también Hechos de los Apóstoles, Hechos 1 y 2, nos da con más claridad cuál monte era ese. Fue en el monte de los olivos. ¿Y qué hay de común en este relato entre este análisis sinóptico? Que también allí lo adoraron. En el capítulo 28 de Mateo, versículo 17, dice que lo adoraron. En el capítulo 24 de Lucas, verso 52, dice que lo adoraron. Hermoso. Y este monte es en el monte de los olivos, donde las profecías del Antiguo Testamento que hablan de la segunda venida de Jesús de Nazaret, especialmente el profeta Zacarías, dice que cuando regrese Jesús a la tierra, va a pisar exactamente en los montes de los olivos, allí donde él fue llevado por el Padre al trono celestial. Atención, atención en esto. Esto le da una vitalidad, una importancia a esta enseñanza del Señor. Es allí donde el Señor manda de que todas las naciones crean en el nombre del Señor Jesucristo, que hay perdón en ello y sean obedientes de bautizarse, como dice el apóstol Pablo en todas sus cartas. Ustedes fueron bautizados en Cristo Jesús. No dice creyeron, dice fueron bautizados en Cristo. Hermanos, espero que esta mini enseñanza dominical sea de bendición para ustedes. Ustedes pueden leer esos versículos que yo se los voy a leer detalladamente ahorita para que usted les dé un repaso. Es Marcos 16, versículo 14. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 16. Marcos 16, versículo 17. Ahora vamos con el Evangelio de Mateo. Mateo 28, versículo 17. Mateo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 16. Mateo 28, versículo 17. Luego, Lucas 24, versículo 34. Lucas 24, versículo 47. Lucas 24, versículo 50. Y, finalmente, Lucas 24, versículo 52. Que el Señor Jesucristo le bendiga grandemente y que le bendiga en todo lo que haga en el nombre del Señor Jesucristo y siga adelante allí en su congregación de donde usted se congrega, sea en un edificio, en una casa, en una aldea, en un monte, donde quiera que se reúne con sus hermanos y hermanas, siga disfrutando su caminar con Cristo Jesús. Pero si usted no se ha bautizado todavía, no olvide de leer estos versículos detalladamente y continúe visitando la página que estaré dando
minis videos respecto a lo que estoy escribiendo en la página de la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? El verbo. Juan 1:1, versículo 2. Y Dios es la palabra.